Bueno, hoy tenemos la oportunidad de comenzar una historia que hará que Jesús pase de ser un desconocido don nadie a un temido personaje dentro de Israel, por los líderes, por supuesto, estoy hablando, ¿no? Habían pasado unos días en Capernaum, Jesús con su mamá, con sus hermanos, con sus 5 discípulos, y en esos días que pasaron juntos pudieron transitar ese hermoso camino que nos lleva a entender que el reino de Dios está tan cerca como cerca podamos estar nosotros de la presencia de Jesús. Y llegó finalmente el día de las Pascuas. Hoy estamos considerando la historia que está en el capítulo 2 de San Juan, los versículos 13 hasta el 25. Y el versículo 13 dice que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Saben, está bueno que recordemos que cuando Jesús va a Jerusalén junto con sus amigos, Jesús es uno más del montón. No hay algo que haga que se sienta que Él es algo especial o alguien especial. Y también está bueno recordar que en aquellos tiempos las fiestas, la religión, se habían desvalorizado mucho y eran más formas que otra cosa. Incluso peor todavía, habían llegado a ser más bien un negocio que un momento en el que se recordaba qué grande que es Dios y las grandísimas cosas que hizo por nuestra salvación. Por eso es que el relato nos continúa diciendo que una vez que hubieron llegado a Jerusalén, dice el versículo 14, que en el templo cuando Jesús entra, lo que encuentra es que se vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban. Entonces él empieza a ver todo esto y empieza a arder algo dentro suyo, ¿no? Jesús no puede tolerar que el templo en el que se viene a adorar a Dios, el templo en el que se viene a buscar la misericordia y la dirección y la compañía divina, se haya convertido en lo que estaba delante de sus ojos, que era un negocio, ni más ni menos que un negocio. Esto era algo realmente tremendo y es lo que hizo que Jesús tome las decisiones que tomó. Vieron que los versículos siguientes nos cuentan que hizo con unas cuerdas un látigo y entonces entró a expulsar a los cambistas y todos los que estaban en ese sector del atrio del templo en que se realizaban estos negocios. Esto es algo bastante increíble porque cuando Jesús hace eso, pudo ocurrir solamente porque, recuerden, él no era nadie. O sea, ¿quién era alguien que podía hacer un látigo con unas sogas y la gente huiría de delante de él? No se olviden que dentro de los que huían estaban los líderes religiosos, los comerciantes que estaban ahí, los guardias del templo, y todos cuando Jesús empieza a decir lo que dice, huyen de su presencia como quien está ante un juicio divino y es hallado culpable y escapa por su vida, porque dejaron todo en el camino, dejaron las monedas, los animales sueltos, todo, huyeron por su vida de la presencia de Jesús. Sin duda que estar frente a la mirada de Jesús cuando Jesús escudriñaba y miraba a cada uno de los que estaban ahí con esa mirada de Dios hecho hombre, porque de alguna manera hasta se traslucía su divinidad a través de su humanidad, y cuando Jesús miraba lo que estaba ocurriendo antes de expulsarlo, las personas que lo miraban habrán sentido un pavor, un temor de sentirse juzgados y hallados culpables, que cuando Jesús dice lo que dice, todos sin pensarlo huyen despavoridamente del lugar. Todos miraban con asombro porque ¿cómo podía ser que alguien que era nadie estuviese causando los estragos que estaba causando en el templo? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Quién era este hombre? Especialmente los líderes religiosos que huyeron del lugar, después de huir un poco, es como que volvieron en sí, recapacitando unos con otros y diciéndose, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos huyendo de un don nadie? Nos dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice que entonces los judíos, reaccionando, le preguntaron, ¿qué señal puedes mostrarnos
para actuar de esta manera? O sea, básicamente estaban diciendo, ¿quién sos vos para hacer lo que hiciste? Estaban, la verdad, creo a esta altura, sorprendidos por lo que había pasado, descolocados porque perdieron el control sobre sí mismos, descolocados porque ante un don nadie habían desalojado los atrios del templo, habían dejado un desparramo de dinero y animales, y esto que había sido algo público y que todos habían visto, había hecho que todos, guardias incluidos, huyesen de ese lugar. Estaban enojadísimos con Jesús, enojadísimos consigo mismos también por haber actuado como actuaron. Y entonces ahora se acercan a Jesús como quien pide explicaciones, pero por otro lado, con una situación de un cierto temor también, porque recordaban por qué huyeron también. Recordaban lo que sintieron frente a la mirada de este hombre. Recordaron que se sintieron como ante el juicio de Dios. Y sus conciencias les explicaron que las cosas no estaban bien. Jesús les contestó, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y claro, esto no se entendió, ¿no? Los que escucharon esta explicación de Jesús creyeron que se refería al templo que 46 años les había llevado a construirlo. ¿Quién era este para decir destrúyanlo que en 3 días lo voy a reconstruir? Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, de lo que harían con el templo de su cuerpo, y como luego de 3 días Jesús lo volvería a levantar cuando resucitase de entre los muertos. ¿Por qué pasó esta historia? ¿Por qué Jesús se enojó tanto? Bueno, se enojó tanto porque estaba llegando un mensaje muy incorrecto a todo el pueblo. Un mensaje mortal, en realidad. Porque ¿saben lo que pasaba? Cuando ocurrían estas fiestas y cuando veían el sacrificio de un cordero era realizado, muchos entendían que con el sacrificio que llevaban, con el corderito que entregaban, estaban pagando el perdón de sus pecados. Es como que si la persona que se acercaba al templo tenía plata suficiente para comprar un cordero y ofrecerlo en sacrificio, decía, bueno, listo, yo recibo el perdón porque pude comprarle cordero, pude ofrecer el sacrificio, mis pecados van a ser perdonados. Eso creían los que tenían. Otros que tenían menos quizás ofrecían sacrificios menores, pero creían lo mismo. Decían, si puedo pagar el sacrificio y si puedo ofrecerlo, recibo el perdón. Pero había gente muy pobre también. Había gente muy pobre que no tenía con qué pagar un cordero o aún un sacrificio menor. Y esas personas sentían que, a pesar de que era la fiesta de las Pascuas y demás, ellos no podían retirarse de ese lugar con el perdón divino, porque eran pobres y no tenían con qué comprar un sacrificio. ¿Qué era lo tremendo de esto? No era el tema de los pobres solamente, era el tema de todos, porque el que era rico y tenía con qué pagar, pensaba que pagando lograba la salvación. Y el que no tenía con qué pagar, creía que por no pagar estaba alejado de la posibilidad de recibir el perdón divino. Ambos estaban equivocados, porque el perdón era un regalo. La sangre de Cristo era un precio infinito, pero que estaba entregado como regalo a los hombres. Y todo aquel que se acercase en las Pascuas al templo debía entender que así como ese sacrificio estaba siendo llevado adelante delante de todos, el sacrificio del Cordero, un día Dios enviaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero era Jesús. Eso es lo que indignó a Jesús. Era que un lugar que debió ser un lugar donde se ofrecía, se presentaba y se entregaba el regalo de la gracia de Dios a los hombres, se había convertido en un lugar de negocios, donde por plata la gente creía que recibía la salvación. Y todos los que huyeron en esa oportunidad entendieron claramente de qué se trataba todo esto. Pero los líderes, después de enfrentarse con lo que el Espíritu Santo dijo a sus conciencias, tenían que decidir algo. ¿Qué harían? ¿Reconocerían que este don nadie tenía razón para que eche a los que echó y con la autoridad con la que lo hizo? ¿O se negarían y se rebelarían contra ese que avivó sus conciencias y los dejó mal parados frente a todos? Sí, claramente, eligieron el camino fácil. Eligieron ser ciegos, lo que nos recuerda que no hay peor ciego que el que no quiere ver,
ni peor sordo que el que no quiere oír. La historia de este relato nos sigue diciendo en los últimos versículos que mientras Jesús estaba en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que él hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dé información acerca de los demás porque él conocía el interior de cada ser humano. Jesús nos conoce. Te conoce a vos y a mí tal como somos. Nuestra apariencia no lo engaña. Ahora, ¿sabes lo más tremendo de esta frase? De decir que Jesús te conoce tal como sos, que Jesús no se deja llevar o engañar por las apariencias que podés o que puedo dar. ¿Sabes qué es lo tremendo de esto? Que Jesús, sabiendo exactamente quiénes somos, nos quiere igual. No solamente eso, conociéndonos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Él apuesta por nosotros, Él dio su vida por nosotros, porque Él nunca ve a las personas solamente como lo que son, sino como lo que llegarán a ser cuando Él pueda realizar en nosotros la obra que Él quiere realizar. Ojalá que Dios nos bendiga para aceptar el mensaje que hoy estuvimos compartiendo. Lo que Él quiso compartirnos en este día es que no es un tema de plata, no es un tema de precio, no es una cuestión de sacrificios. Es una cuestión de que entiendas que Dios se preocupó tanto por vos que envió al Cordero de Dios en la persona de su Hijo Jesús para dar su vida para que vos tengas el derecho de la salvación. No la vas a comprar con ningún precio. No hay manera de que puedas pagar por ella. Es un regalo de Dios. Que Dios nos bendiga para que lo aceptemos, lo disfrutemos y glorifiquemos el nombre de Dios por ser tan bueno con nosotros. Que Dios nos bendiga.